Bienvenidos una vez más a este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al que hemos denominado Construyendo un Derecho para Todos. ¿Quién mejor para explicar esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres que una gran activista, una profesional del derecho, acérrima defensora de los derechos de las mujeres, la doctora Patricia Olamendi Torres, una mujer muy reconocida que tenemos el honor de tener el día de hoy y que ha, desde los diferentes puestos que ella ha ocupado, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, en el litigio, en la función pública, pues siempre tratando de armonizar la ley, de aterrizar esos derechos en una realidad jurídica para hombres y mujeres. Realmente nuestro país, nuestra sociedad, le debe mucho a la doctora Olamendi, quien ha procurado siempre a través de esta legislación armónica, esta legislación responsable, esta legislación igualitaria, tratar de que los hombres y las mujeres en la sociedad mexicana gocen de igualdad de derechos y de oportunidades. Bienvenida, Patti, un placer tenerte con nosotros. Pues como ya hemos dicho, hoy tenemos una invitada especialísima, una mujer extraordinaria, una mujer solidaria con las mujeres, que ha trabajado como nadie en la lucha precisamente por la igualdad en los derechos de hombres y mujeres. Es un honor, es un placer, es un gusto tener con nosotros a este gran ejemplo de vida, que es la doctora Patricia Olamendi Torres. Patricia Olamendi Torres, doctora en Derecho, maestra en Derechos Humanos, militante por la igualdad y la no discriminación, experta en prevención de la violencia de género, principal impulsora de la armonización legislativa para la ampliación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ha sido reconocida por su activismo y promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica, entre ellos al Mérito Civil, otorgado por los Reyes de España, Premio Nacional de Jurisprudencia por la Barra Mexicana de Abogados, Hermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México y declarada Ángel de la Ciudad de México por su aporte a la creación de la legislación en derechos humanos y de las mujeres. Ha sido funcionaria en México y en Naciones Unidas, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA, electa del 2012 al 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como experta para los temas de discriminación y primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Ha participado en la elaboración de diversos estudios y propuestas legislativas y de políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres en diversas áreas, y elaboró el Protocolo para la Investigación del Feminicidio, una guía de investigación judicial que ha sido propuesta para toda Latinoamérica, entre otros. Ha publicado diversos libros, el último, El Feminicidio en México. Es directora ejecutiva del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Es cofundadora de la Red de Mujeres en Plural y de Nosotras Tenemos Otros Datos. Patti, bienvenida. No sabes cuánto te agradecemos que hayas aceptado venir a platicar con nosotros de, pues, lo que ha sido tu vida profesional, lo que has hecho profesionalmente por las mujeres y, bueno, que nos compartas estas vivencias para nosotros es maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Margarita. También un gusto estar contigo. Y bueno, pues siempre es un privilegio estar con una ministra dialogando. No, hombre, Pati, al contrario, el gusto es para mí estar contigo y platicar
de tantas cosas que nos tienes que comentar y enseñar, y tanto que tenemos que aprenderte, Pati, que yo creo que eso es lo más importante. Entonces, para entrar en materia y que el tiempo no nos gane, primero que nada, ¿qué significa para Pati Olamendi el derecho, a esta mujer tan reconocida en el mundo del derecho? Bueno, para mí el derecho siempre ha sido un instrumento de cambio, un instrumento de transformación. Yo a las leyes no las veo en un lugar estático, las veo en movimiento, las veo en función del beneficio de las personas. Para mí el derecho puede corregir desigualdades, puede aminorar la discriminación y puede realmente ser un instrumento que transforme las condiciones de vida económicas, sociales de las personas, pero también lo veo como un instrumento para el empoderamiento de las personas. Es decir, yo soy una persona que tiene derechos y puede ejercerlo. Y eso es un gran empoderamiento para cualquier ser humano. Sí, desde luego. Además, el derecho siempre va a ir corriendo con la evolución de la sociedad, corriendo con la evolución de nuestra historia. Entonces, tiene que regular todo lo que se va dando en este continuo cambio, en esta dinámica social tan grande. Por esta misma razón, Pati, ¿qué papel desempeña el cumplimiento del derecho en una sociedad? Bueno, nosotras y nosotros lo estamos viviendo en México. En la medida en que nuestro Estado de Derecho se fortalezca, yo estoy convencida que nuestro país será un verdadero país igualitario, no solo en lo individual, sino también en lo económico. Hemos construido tanto, hemos traído tanto a nuestras leyes de los derechos humanos, que incluso en derechos económicos, sociales y culturales hemos innovado. Es increíble, pero si tú ves la ley de presupuestación y responsabilidad hacendaria, dice que todos los programas tienen que tener indicadores de resultados, deben de ser orientados a la igualdad, deben de eliminar todas las brechas de género, por ejemplo. Si tú lees la ley de planeación, dice todo el sistema de planeación en México tiene que orientado hacia el cumplimiento de los derechos humanos. Y si ves muchas de nuestras legislaciones, empezando por la Constitución y sus reformas, yo creo que México tiene una de las constituciones más avanzadas del mundo, que ha sido ejemplo en América Latina. Pues podríamos decir que si cumplimos realmente con ese derecho, pues seguramente nuestra vida y el futuro de muchas de las generaciones será mejor. Por eso para mí es tan importante la defensa del Estado de Derecho, no permitir que ésta se violente, asegurar que no importa el nivel que tengas ni el estatus que tengas, esté sujeto a la ley. Y a mí creo que ese sería un cambio verdaderamente radical si lo logramos todas. Por eso me parece que las y los abogados postulantes tenemos un papel muy importante que jugar, porque a través de esas defensas es que generamos precedentes y son, sin duda alguna, fundamentales en nuestra vida cotidiana. Sí, el Estado de Derecho es estado de bienestar, porque es estado individual y colectivo. Desde luego, desde el punto de vista económico, político, social, cultural, bueno, es la vista de México ante el mundo y la confianza en inversiones extranjeras, la confianza de los ciudadanos. Tienes toda la razón, el Estado de Derecho lo es todo, por eso debemos luchar siempre por su preservación. Tienes toda la razón, Pati. Y en esta lucha por la igualdad, que sobre todo tú eres de veras una defensora acérrima, sobre todo de la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y sabemos que desde el punto de vista del litigio has hecho planteamientos extraordinarios, y no solo ahí, sino en la construcción de las leyes. Pero, ¿crees que el derecho debe aplicarse a todas y todos por igual? Aquí vamos a hablar de una cuestión filosófica
muy importante, una cuestión prácticamente que viene desde Aristóteles para definirnos lo que es el derecho. ¿Crees que el derecho tiene que aplicarse así a todas y a todos por igual? No. Yo creo que el derecho tiene que asegurar primero la igualdad de las personas. Y esa igualdad de las personas pasa por el reconocimiento de las diferencias. Yo aprendí, y a veces lo digo cuando me preguntan mucho qué es la perspectiva de género y qué implica la perspectiva de género en el derecho, les digo, bueno, yo cuando estudié derecho, siempre alegaban que los jueces tenían que considerar las condiciones en las que vivían las personas involucradas en esa disputa. Y hoy en día la perspectiva de género lo que te pide es que reconozcas las condiciones y los factores en los que se encontraba una persona, tanto víctima como quien ha cometido una violación a la ley. Y que eso te permite tener una perspectiva más amplia. El derecho tiene que buscar la equidad y eso es muy importante, y la equidad es precisamente ese reconocimiento de las desigualdades que nuestra sociedad tiene. Entonces, hoy en día tenemos un instrumento fundamental que es el marco normativo de derechos humanos que te permite esos reconocimientos, y por lo tanto yo creo que hoy en día las y los juzgadores están mucho más dotados de las herramientas necesarias para asegurar que la ley sí se aplique a todas y a todos por igual, pero pase por ese reconocimiento de la desigualdad. Cuando se aplica de esta manera estamos hablando de equidad, y eso creo que es lo que buscamos. Tienes toda la razón, y pues lo cierto es que este marco jurídico de los derechos humanos que nosotros adoptamos en nuestra Constitución de la manera actual desde 2011, y que bueno, viene de un movimiento mundial que se ha delineado desde la posguerra, y es entendible, ¿verdad?, después de una guerra tan atroz como fue la Segunda Guerra Mundial, pero al final de cuentas sigue vigente un pensamiento clásico, porque dice uno, bueno, Aristóteles hace cuántos años vivió, y él decía, la justicia es trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y esto hoy sigue vigente, y tú estás diciendo, este reconocimiento es el que nos va a permitir vivir en equidad y en igualdad, precisamente. Entonces es maravilloso cómo ver cómo se van aterrizando todas estas situaciones, pero cuestiones clásicas que van a permanecer siempre en lo que es la concepción de la justicia. Qué interesante. Pero además nuestro público debe de saber que Patty Olamendi ha sido una creadora del derecho, que también eso es muy importante. Y aquí te queremos preguntar, primero que nada, Patty, te quiero preguntar, ¿qué significa la armonización legislativa para ti? Bueno, es algo que he venido trabajando durante mucho tiempo, incluso hicimos un esfuerzo muy grande desde el gobierno cuando tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me tocó el gran privilegio de ratificar muchos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, quitar reservas a tratados, reconocer comités de competencia para vigilar la aplicación en México, y eso creo que fue muy importante. Y a partir de ese trabajo, de la reforma al artículo 1 constitucional, que tú recordarás, el principio de no discriminación en la ley y de igualdad, promovimos la armonización legislativa, es decir, asegurar que los contenidos de los tratados internacionales estuvieran en compatibilidad con la legislación mexicana. Y eso significó pues una serie de reformas. Lo hicimos sobre todo con respecto a los derechos humanos de las mujeres, y quiero asegurar por qué lo hicimos, sobre todo porque vimos una enorme desigualdad en la ley con la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer y contra la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará. Entonces hicimos estos dos grandes paquetes, al igual que hicimos el tema relacionado con tortura
desaparición forzada, que quizás de los temas más complejos de legislación, las normatividades en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes con la convención en la materia. Y cruzamos todo este trabajo. Hay de hecho un libro que publicamos en Relaciones Exteriores sobre armonización legislativa, y por primera vez legislamos en materia de trata de personas para asegurar el cumplimiento del protocolo de la Convención de Delincuencia Organizada. Entonces, fue un trabajo muy fuerte. Yo diría que tenemos en México un problema muy grave, es tanta legislación, 33 códigos penales, 33 códigos civiles y familiares, procedimientos civiles diferenciados en cada estado, y eso hace una enorme complejidad. Yo sigo insistiendo y soy una creyente que las y los ciudadanos en México debemos ser iguales, empezando porque la ley nos trata igual. Entonces, yo creo que tanta legislación penal como legislación civil y familiar en cada estado, lo que genera son ciudadanías diferenciadas, porque no sé cuál sea el valor, por qué una mujer en el Estado de México puede ser protegida de tal manera por un delito y no lo es en otro estado. Entonces, me parece que es un tema mucho más complicado que solamente la supuesta soberanía de los estados. Creo que es un tema de discusión, y creo que ahí no vamos a lograr la armonización ni el cumplimiento de todos los derechos si no generamos legislación única para el país. Yo no me creo ese. Tendencia. Es un poco la tendencia con el Código de Procedimientos Penales Nacional, y bueno, claro, ahora creo que están trabajando sobre un código civil en esta misma naturaleza. Pero bueno, es esa combinación. Pero el Código de Procedimientos Penales lo elaboramos sobre todo en la Asociación de Derecho Penal y Criminología, y lo entregamos al Senado para que tuviera una legislación tipo, pero yo no estoy de acuerdo en un Código de Procedimientos Civiles y Familiares único. Yo creo que lo civil tiene que separarse de lo familiar, porque el procedimiento civil es muy complejo, sí, y la familia empieza con un conflicto por pensión alimenticia o por custodia y terminan años litigando un tema. Digo, encontré en Yucatán juicios de alimentos de 20 años. Me parece una locura. Entonces, yo separaría esto. Creo que es urgente. Está como el comercial aquel de la niña que va a pagar la cuna, ¿no? La señora que va a pagar la cuna. Y si, ¿qué edad tiene la niña? Soy yo. Así estamos, ¿no? Estamos. Sí, desde luego. Yo creo que el derecho de familia es un derecho que necesita una especialización muy, muy establecida. ¿Por qué? Pues porque la familia sigue siendo el núcleo de nuestra sociedad. Y hay que cuidarla, no generar conflicto. Proteger y procurar. Sí, me parece que sí. Pero bueno, yo creo que el trabajo de la armonización legislativa en los tratados internacionales pues fue sensacional, y ahí nuestro público debe de saber. Patti tuvo un desempeño extraordinario, tuvo mucho que ver con que esto se hiciera de la mejor manera posible. ¿Para qué? Pues para que tuviera realmente una aplicación de orden práctico que se aterrizara en una realidad de nuestro país. O sea, el tratado internacional, tropicalizarlo, adaptarlo a nuestra legislación y a nuestra idiosincrasia, que yo creo que eso es lo más importante. Eso fue maravilloso. Pero también en esta construcción de leyes yo creo que has hecho un papel extraordinario, Patti, y esto es lo que pues ha hecho una mujer pues tan reconocida, sobre todo una mujer que defiende todos estos derechos con conocimiento de causa, porque desde su génesis prácticamente. Y bueno, yo quisiera que nos platicaras cómo construiste el tipo penal de feminicidio, pues que había sido tan complicado y tan problemático y que no se ponían de acuerdo en cómo establecer este tipo. Platícanos tu experiencia y cómo llegan a aterrizar esta definición ya en una realidad para presentarla ante el Congreso. Bueno, yo creo que hay que decir que viene una parte teórica y otra práctica, como deben de construirse cualquier figura de esta naturaleza. La teórica pues nos las va a dar Diana Russell, una feminista norteamericana,
precursora del tema, que califica los crímenes contra las mujeres como femicide en los años 76. Desde esa época ella inicia este trabajo de investigación muy interesante, que en América Latina lo va a hacer por una parte Marcela Lagarde, con un trabajo muy serio de investigación de cómo se producían estos asesinatos. Ana Carcero lo va a hacer en Centroamérica, también de investigación sobre estos asesinatos. Y el trabajo cotidiano que yo estuve desarrollando con un equipo de peritos, sobre todo las características de este tipo de asesinatos. ¿Qué caracterizaba estos y cuáles eran las motivaciones de estos asesinatos de mujeres? Ese trabajo lo empezamos a desarrollar y finalmente concluimos en lo que llamamos nosotros las razones de género. O sea, la muerte de una mujer, ¿por qué razones? Y vamos a encontrar un conjunto de circunstancias que van a estar reflejadas en la ley. Primero, que exista una relación de matrimonio, de unión y demás, lo que llamamos como parte de la violencia doméstica, ¿no? O la violencia intrafamiliar o llamada familiar, no sé por qué, pero regularmente es esa violencia generadora en el hogar, por ser víctima de una agresión sexual. Sabemos que los agresores sexuales buscan ocultar el delito y muchas veces este delito se oculta con la muerte de la mujer. Basada con brutal saña, aquí vamos a tener mutilaciones de los cuerpos exhibidos como una muestra de se lo merecía, que es algo muy común de los feminicidas. Se lo merecía, estaba en esta circunstancia, que haya sido privada de la libertad y que exista en esa privación de la libertad también esta forma de violencia con ese móvil. O sea, tenemos todavía en México el delito de privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales, lo cual me parece un despropósito, pero bueno, tenemos todavía esto. Y entonces vamos a construir estas razones de género, y cada una de estas razones, propusimos 9, que existan antecedentes de violencia, es muy común, te lo dije, te voy a matar, y las matan. Y yo parto de un principio: el feminicidio se anuncia, pero las autoridades no lo quieren hacer. Porque eso podría ser que se evitara. Claro, porque cuando la mujer llega a denunciar, me dijo que me va a matar, hay que creerle porque las mata. Y protegerla. Cuando llega a un hospital producto de golpes, traumatismos, heridas, y no las atienden, no las protegen. Cuando una mujer llega a solicitar auxilio porque viene de una situación de privación de la libertad, porque el marido la quería matar, cuando una mujer va y denuncia y dice, este hombre me está hostigando, yo no he aceptado sus conductas y por lo tanto puede venirse dado. Estamos viendo casos en lo público que son las razones de género que tenemos en el tipo penal. Y bueno, tuve la suerte de ser la asesora contratada por el gobierno para entregar esta propuesta y discutir con un equipo de maravillosas diputadas y senadoras que todas pusieron un granito de arena para que el tipo penal fuera aprobado en el 2012, y desde el 2012 tenemos un tipo penal nacional, pero yo en el 2011 para el Estado de México y para Guerrero ya había creado el tipo penal de feminicidio, y junto con eso hice el primer protocolo de investigación que después la Suprema Corte, en el caso Mariano Lima, lo discute, me da la razón. Y un caso emblemático que llegó hasta CEDAW, al comité CEDAW. Claro, y ese caso, bueno, pues finalmente el protocolo lo validó la Corte, lo cual me parece muy importante. Y creo que ha sido, en verdad, un privilegio participar en ese esfuerzo. Pero porque tienes la preparación, la sensibilidad y sobre todo el ánimo de cambiar las cosas, de arreglarlas, de hacer que de veras haya un reconocimiento de igualdad de derechos.
entonces, y de oportunidades. Y yo creo que ese es el conjunto que te mueve a hacer pues todo lo que has hecho, que de veras yo creo que se te ha reconocido mucho, pero todavía habría que reconocerte más por esa gran labor, Pati. Yo creo que ha sido maravillosa. Y otra parte también muy importante que me encantaría que comentaras, que el feminicidio a mí me parece extraordinario porque había reticencia incluso en que se aceptara como tipo, pero hay otra parte muy importante en la que tu mano se ha visto influenciando de manera determinante, que es precisamente la compensación en el matrimonio. Yo creo que esto cambió vidas, le dio la oportunidad a los hijos de padres divorciados a poder tener un futuro distinto, porque bueno, cuántas injusticias no se vivieron en este tipo de separaciones, y me encantaría que nos platicaras cómo se gestó, cómo se da y cómo opera, que eso es lo más importante. Bueno, yo soy hija de un matrimonio separado cuyo padre se le olvidó que tenía hijos. Y no solamente eso, nos quitó la casa donde vivíamos, cosas como estas. Pero bueno, la compensación, que la llamamos, no es más que el reconocimiento de un trabajo realizado por las mujeres, y aclaro, por las mujeres en el hogar, que tienen que ver sobre todo con el cuidado de la casa, el mantenimiento de la casa, el cuidado de las hijas, los hijos, los enfermos y de todo, porque las mujeres se convierten en secretarias, asistentes, muchas de ellas hasta apoyan el negocio familiar también para que salga adelante, o trabajan extra para que el marido termine una carrera o pueda salir adelante. Y lo que veíamos, era historia de entrega de todo lo que está a tu alrededor, porque al final de cuentas lo que buscamos las mujeres, y lo ves en las encuestas, un hogar comandado por una mujer tiene una situación diferente de un hogar comandado por un hombre. Esto es muy interesante, empezando por tener un refrigerador, ¿no? Cosa que es fundamental. Pero bueno, lo que hicimos fue cuantificar el trabajo no remunerado. Y eso lo hicimos con un equipo de expertas del INEGI que nos permitió contabilizar ese trabajo. Y entonces fuimos a una propuesta. En la reforma que se hizo en materia de violencia familiar, llevamos un paquete de propuestas, que eso fue desde el 96, fue muy interesante, y cuantificamos, y con este equipo de INEGI, que veía las cuentas satelitales del trabajo no remunerado, llegamos a la conclusión de que en promedio era un 40-50% del patrimonio familiar que se construía con ese esfuerzo. Y entonces, pues yo tomé la decisión de ponerlo en blanco y negro en la propuesta de reformas que firmarían incluso todos los partidos. Y pues puse una veladora y dije, esto pasa, va a ser un cambio radical en la vida de todas las mujeres. Realmente lo fue. Y entonces, pues me aventé por el 50%, hasta el 50%, y Margarita pasó, y es quizá el trabajo legislativo del cual me siento más orgullosa, porque sé que está presente en los hogares mexicanos. Sobre todo la experiencia propia que viviste y que dijiste, esto no quiero que se repita No, los niños nunca más. Los niños y las niñas mexicanas. Y yo creo que eso fue el mayor impulso precisamente para sacar este gran logro, este gran trabajo, que yo también debo de reconocer que ahí la primera sala de la Corte ha sacado unas jurisprudencias maravillosa en esta materia, como por ejemplo en esta parte específica, la doble jornada. La doble jornada, es decir, trabajas, sí, pero además trabajaste en la casa. Entonces hay una doble jornada laboral y eso surge precisamente de esta reforma tan importante. Y es el origen. Todo el mundo te agradece. Porque esto pues no sé si me lo agradezcan, pero yo estoy muy agradecida con la vida que me dio la oportunidad de hacerla. Sí.
Sí, 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 pero sí te lo agradece todo el mundo, te voy a decir por qué, Pati. No, no es nada más el decir, fue a favor de la mujer que en un momento dado quedó desprotegida, no, es a favor de hombres y mujeres, porque los hijos y las hijas de estas mujeres pueden tener oportunidad a tener una vida mejor cuando se hace una distribución equitativa de este patrimonio, en el que la madre contribuyó de igual manera a su creación. No, maravilloso. Felicidades y mi reconocimiento eterno, Pati, de veras, eterno. El tiempo siempre nos gana y antes de que nos des tu mensaje, te quiero preguntar, ¿te gustaría ser juzgadora, Pati? Me encantaría, Margarita. Pues es lo único que te falta porque has hecho de todo. Me encantaría, pero estar en un juzgado. O sea, me parece un trabajo maravilloso poder impartir justicia en lo cotidiano, día a día. Y me encantaría, ya estoy urgiendo, necesitando que en México tengamos juzgados especializados en materia de violencia contra las mujeres. Y a mí me encantaría estar al frente de un juzgado especializado en materia. Tienes que ser la pionera, Pati, porque además eres la mano que ha mecido la cuna de todas estas reformas y todos estos cambios, lo cual te estamos muy agradecidas. Pero bueno, desgraciadamente podíamos seguir platicando de esto muchas horas y el tiempo nos gana. Pati, ¿podría ser tan amable de mandarnos un mensaje, no sin antes agradecerte el haber aceptado, el habernos compartido toda esta obra que tú has hecho durante una vida profesional muy exitosa, pero además de exitosa y productiva, muy benéfica para la sociedad? Gracias. Gracias por eso, Pati, a nombre de toda la sociedad que en un momento dado te debe y te debe mucho. Si eres tan amable de mandarnos un mensaje y te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Margarita, un privilegio platicar contigo. Para mí, creo que cada cosa que hagamos en lo individual y en lo colectivo en beneficio de la sociedad debe estar siempre presente en nuestra mente. Sí tenemos derecho las mujeres y los hombres a un futuro de dignidad, de respeto, de igualdad de trato, de oportunidades, y en buena medida, pues mi vida ha funcionado en torno a eso. Soy una creyente de la igualdad, soy una creyente y convencida de que el cambio es posible, y estoy convencida que hay otra forma de ser humano, más libre, más segura. Y yo las invito a todas las mujeres que se apropien de sus derechos, porque ya hicimos mucho y ahora es tiempo de ponerlo a la práctica. Un verdadero placer, Margarita, y agradecerte tu espacio y a la barra, pues que nos permite seguir platicando y dialogando. Al contrario, Pati, un honor para nosotros platicar con un Premio Nacional de Jurisprudencia, que es un honor también y un ejemplo para todas las mujeres. Y tú también. Muchas gracias, Pati. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Pati. Realmente un placer escucharte. Siempre tenemos tanto que aprenderte, tenemos tanto que reconocerte. Bueno, has sido muy reconocida y yo creo que dignamente, y todavía tenemos más que reconocerte, precisamente por todo este trabajo legislativo y este trabajo de activismo en favor de los derechos de las mujeres. A mí me parece interesantísimo que después de una lucha de tanto tiempo se haya logrado el establecer un tipo penal que reconociera al feminicidio como tal. No era posible en nuestro país que esto no existiera cuando ya en muchos países de América Latina y por supuesto del mundo, este tipo ha sido reconocido. Y esto se te debe a ti, cosa que realmente te agradecemos. Y por supuesto, la otra parte importante, entre muchas otras que tú has hecho de lograr la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y oportunidades, es precisamente la compensación en el matrimonio. Es decir, el trabajo no remunerado de la mujer debe reconocerse porque es igualmente creadora del patrimonio familiar. Y esto pues ha permitido que en la disolución de los vínculos matrimoniales
pues efectivamente los hijos producto de esas relaciones puedan tener un horizonte de vida en el que la división equitativa de los bienes les proporcione la posibilidad de una educación a la que por supuesto tienen derecho, y a una vida a la que por supuesto tienen derecho. Y eso también debemos reconocerlo, te lo debemos a ti, a tu gran activismo, a tu gran convencimiento de esta igualdad por la que debemos luchar todas las mujeres y los hombres de este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y lo invitamos siempre a ver charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias, Pati.